en un nuevo viernes. Bienvenidos al episodio número 5 de Entre Psicólogas, en donde hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante a mi gusto. Espero que lo sea para todos. Creo que todos tenemos vínculos con los que a veces nos aprendemos a relacionar mejor o peor. Entonces, este va a ser un vivo dedicado a nuestra experiencia con nuestros vínculos, a desmitificar eso que muchas veces se piensa que porque somos psicólogas no deberíamos tener ciertos problemas con las personas, con los vínculos, en las interacciones, en nuestras relaciones personales del día a día. Y algo que queremos compartir con este vivo, además de nuestras experiencias personales, es mostrarles que estar de este lado no nos deja inmune a ciertas circunstancias, a ciertos conflictos que también los vivimos, quizás aprendemos a sobrellevarlos de otra manera, pero estar en nuestro lugar también cuesta muchísimo esto de quizás a veces asumir que tenemos algún tipo de problema, de conflicto, de malos entendidos, de malos días, ¿no? Entonces, no quiero empezar sin invitar a mi colega Cami, que la vamos a buscar, ahí está como si.camisea, a que nos aparezca, por acá está. Ahí está, invitación enviada, para que, bueno, juntas podamos darle el comienzo que este video merece. Entonces, acá estamos. ¿Cómo estamos, Cami? Buenas. Buenas tardes por acá. Bueno, también buenas tardes por allá un poco. Yo digo buenas tardes porque todavía está el sol acá. A ver, háblame un poquito porque yo no te estoy escuchando. No sé si es... Ahora sí, ahora sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Cami, estaba dando un poquito la introducción acerca de lo que iba a tratar este vivo. No nos queremos extender mucho, pero queremos hacerlo lo justo y necesario para que esté al alcance de todos, ¿sí? Te estoy... Ahí está, te estoy perdiendo un poquito, no sé si... A ver ahora. A ver, sin auriculares. Ah, fantástico. Listo, ya está. Es Sí. otra cosa, sí. Prefiero escucharte también y que salga todo bien, que te puedan escuchar todos. No tenemos, de momento tenemos un solo invitado, no sé si estará, pero antes de que también nos perdamos de tu maravillosa experiencia, sácate los auriculares, sí. Ahí estamos. Claro. Que no haya interferencias. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien, bien? bien. La verdad que un día muy caluroso por acá, en contraste con Argentina un poco. Hoy Sí, hubo un acá par 12 de... grados, no está tan frío. ¿No? Ah, bueno, bien. Bueno, hoy me Hoy, han contado unas olas polares. mal. Madre mía. Y allá olas de calor. Sí, 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 sí. De hecho, se han reportado algunos muertos por calor, impresionante. Un montón eso. Un montón, sí, sí. Viste, típico, he tenido sesiones hoy online con Argentina y veíamos el contraste, viste, yo así en musculosa, sin manga, y del otro lado tapados con frazada, viste, un montón. Sí, Estaban la relajados en la noventona acá al sesión. lado, sí, 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 pasándola mal, viste. Yo también la paso mal igual, chicos, aunque haga calor. Digo, sí, ya Pero tan bueno. extremo es mucho. Sí, no, es como que a veces no puedes estar, ¿viste? Es como que yo disfruto mucho mi trabajo, pero llega un punto en el que, ¿viste? Cuando estás incómoda ya sentada que se te pega toda la... Te No, distrae. ay, no, que, ¿viste? Decís como, no me puedo sacar más nada, ¿viste? Ya Ya no, está, no es claro, como el no hay frío. más capas que sacar. Claro, exacto, no, ya llega un límite. Bueno, este horario recién empieza a ser un poco más aceptable, así que las 8 de la noche, Claro. si no, fatal. Bueno, acá estamos. ¿Qué te parece si le damos comienzo a nuestro tema del día de hoy? Sobre los conflictos vinculares. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? Que Sí. todos lo vivimos ¿Qué se te todo ocurrió el a tiempo, vos? creo. Muy bueno. Que lo vivimos todo el tiempo, sí. Porque somos personas, estamos, ¿no? Rodeados y relacionándonos con personas todo el tiempo. Que piensan Entonces, diferente, que tienen diferentes miradas, ¿no? Y que a veces chocan.
Exacto, exacto. Y que nosotros tenemos las nuestras formas, herramientas, bla, 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 que siempre hablamos. Eh, tenemos esos sesgos también, ¿no? De información. Totalmente. Esos sesgos que forman parte de nuestra historia, que nosotros también somos personas y nos formamos de cierta manera, aprendimos ciertas cosas que nos llevan a pensar y a repetir ciertos vínculos, porque quizás es algo familiar, quizás es algo que ya conocemos, y bueno, tendemos a repetir esto de repetir patrones. Bueno, también nos pasa, por eso vamos a terapia. Totalmente. De hecho, algo que quería compartir hoy era que la primera vez que yo empecé terapia Ujú. fue por mi primer relación, o sea, mi primer convivencia, Sí, ¿no? ¿qué te Y ese, disparó esa ¿viste? relación? Es que, ¿viste el típico cuando empezás a convivir se pudre todo? Toda la relación hermosa de ese enamoramiento que venías trayendo, te juntás y decís, uy, ¿en dónde me metí? Bueno, Sí, eh, conoces realmente a la persona, va, no sé, ponele, que claro, vas en sus conociéndola. mejores y sus peores momentos, ¿no? Es como que ya Ujú. hay ciertas caras que del día no puedes zafar y no es que le estás dedicando a la persona el mejor momento que tenés energético de esa visita semanal, si se quiere, o, ¿no? 2 o 3 veces por semana, ¿no? Un ratito, que como cuando uno va a ver a un amigo le pone la mejor. No, después Ujú. estás a encontrarte con, uy, se levantó de mal humor, ¿no? Sí, Con con las estas cosas. partes no tan lindas que el enamoramiento capaz las tapa. Las omite, sí, sí, sí. Y también que nos pasa a nosotras, ¿no? O sea, también nosotras nos levantamos con un humor de mierda, o sea, que Obvio, también obvio. tienen que aguantar de nosotras. Sí, y sabes que eso, como que está bueno que lo expliquemos, porque una cosa es que nosotras entendamos la teoría y entendamos lo que tenemos que hacer, y otra cosa es cuando estamos inmersas dentro de un vínculo, dentro, o sea, está nuestra emoción ahí, y ya ahí es diferente en el sentido de que mm, no es tan fácil o no es tan inmediata la respuesta, por más que tengamos la teoría. ¿No te pasa eso? De ¿Cómo capaz de sería? entenderlo, entender algo, yo sé que tengo que hacer esto, o yo sé que, por ejemplo, en mi caso, digo, en mi experiencia, me pasaba y me pasa de tener ahí como complicaciones de poner límites. Muy bien. Y capaz lo detecto y me doy cuenta en el momento, pero a veces me cuesta. Más si estoy vulnerable, si estoy sensible. Totalmente. Entonces digo, la teoría es diferente después a la emoción o a la vivencia. Ujú. ¿Y en qué cosas, por ejemplo, te cuestan poner límites? Cosas que te Bueno, hablando preguntaría de, a una persona que no puedes responder en terapia, pero ahora lo vas a tener que responder. bueno, tampoco está bueno que sepan tanto de la psicóloga. Bueno, todo tiene un límite, chicos, ¿eh? Ahora sí te voy Claro. a poner. No, pero sí, me pasa esto de poner límites en cuanto a cuando me siento, por ejemplo, agredida. Quizás en vez de comunicarlo en el momento, me quedo recalculando por ciertas creencias que yo tengo, o como te digo, lo detecto, pero bueno, me cuesta en el momento que sea una respuesta inmediata, rápida, porque estoy Ujú, practicándolo todavía, quizás es algo que estoy trabajando ahora, hoy en terapia, sí. y bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? De ser consciente. Una cosa es ser consciente y después otra cosa es trabajarlo y hacerlo. No sé si a vos Ujú. te pasa así. Sí, completamente. De hecho, estaba pensando que de hecho iba a ser una manera de empezar este vivo, que es, yo, por ejemplo, hago contenido, ¿no? Muchos Ujú. psicólogos también, otros psicólogos no, pero por lo general usamos este tema de las relaciones tóxicas, ¿no? Para explicar cuándo tenés que poner límites, qué normalizar, qué no, qué es saludable. Ujú.
cómo debería ser una relación sana, cómo es una relación tóxica, qué cosas evitar, la red flag de esto, de aquello, pero que cuando te gostean, ¿no? Y lo hablamos desde un lugar de saber que de alguna manera pareciera que nos excluye a nosotras de todo eso, pero Claro. en realidad no. Sí, Y, no. y muchas de esas cosas que les contamos a los demás que no deben normalizar, que deben de aprender a gestionar, ¿no? Esas emociones, esas reacciones de mierda, ese le contesté mal, pero no debería haberle hablado así, ¿no? Ujú. Son cosas que nosotras también hemos pasado y en este momento nos bajamos un poco de lo que sería el sillón del consultorio eh, para venir a transmitir esto de una manera seria en donde, che, yo también la pasé como el orto, ¿no? Perdón la expresión. Ahora en Sí, este caso claro nos que, permitimos ser. Eh, y nos identificamos con muchas de sí, las cosas que viven nuestros pacientes también. exacto. Esto que te contaba de que mi primera experiencia con mi psicólogo es siendo estudiante de psicología, Ujú. donde me junté por primera vez, eran ciertas cosas que yo no sabía si normalizar o... eh, porque, ¿qué pasa? A mí sí me gusta siempre hablar mucho de... O sea, es como que siento que estoy hablando con mucha confianza. Sí. Eh, mis padres tenían, o sea, vivían peleando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo peleaba, ¿no? En convivencia, normalizaba que eso, no sabía si había una relación en la que no se pudiera discutir. Y a la vez la pasaba Claro. muy mal. Ujú. No sabía hasta qué punto las discusiones eran parte de, servían para algo o eran simplemente algo con lo que te tenías que acostumbrar porque, bueno, convivir con otra persona implicaba eso y Ujú. necesariamente ibas a chocar. Entonces, ¿hasta qué punto lo normalizaba y hasta qué punto había que tratar eso también, que era mi responsabilidad ahí? Claro, me Entonces, imagino que, perdón, ¿eh? O sea, no, no. digo, me imagino que vos, digo, con esta historia que tenés, quizás repetías esto con otro tipo de vínculos. ¿Mm? Digo, porque aprendiste esto, a mí también, ¿no? Con nuestras primeras experiencias, esto lo pasamos a los vínculos que vamos formando después, ¿no? Sean Sí. de amistad, sean de románticas, laborales, qué sé yo, ¿no? Ujú. Pero después te encontrás, cuando estás estudiando, una vez que ya estás ejerciendo, con la teoría de, hay que comunicar asertivamente, de manera respetuosa, de manera estabilizada, ¿no? De no ser exageradamente emocional. Pero ahí choca, ¿no? Nuestra experiencia, con lo que aprendimos, digo, nuestra historia, con esa teoría, con lo que debería ser. Totalmente. Y volvemos a pisar este tema de cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no conseguimos todavía llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, son como procesos diferentes Sí. que lleva diferentes tiempos el Ujú. entender del hacer. El aplicarlo, porque sobre todo quizás, por ejemplo, a mí me traía mucho malestar el que, por ejemplo, discutir, ¿no? Porque vos podés hablar, podés negociar, podés intercambiar, podés compartir, podés Ujú. ponerle la cualidad que quieras, pero llegar a la discusión por empecinarme en tener razón. Y claro, que como estaba estudiando en ese momento o tenía el título, me agarraba de que, pará, yo tengo herramientas para esto. Ujú. Entonces, tenía que ser escuchada y validada. De hecho, mi último reel, que habla sobre las diferencias, un poco lo viví en carne propia, porque dije, pará, que otra persona no piense igual a mí también es saludable, ¿no? Y también es el mundo de la otra persona y cómo la otra persona elige vivir esas experiencias. Que si después eso resuena conmigo o no es otro tema, o al revés, Claro. ¿no? Ujú. Entonces empecé a entender ahí que tener diferencias era lo mejor que me podía, o sea, ser consciente de estas diferencias, perdón, era lo mejor que me podía pasar para no intentar, o sea, para ver ahí otra persona que no soy yo, ¿no? O sea,
permitirme aceptar al otro, si habían cosas que no me gustaban del otro, por ejemplo, cómo colgaba la ropa, cómo cocinaba, que se acuerde o no se acuerde de mí en X detalle, que, no sé, no sé, pavadas, ¿no? Sí. Como Eh, entender que hay otras perspectivas además de la de uno. exacto, ¿no? Y que no necesariamente lo que yo interpreto como error, la otra persona lo hace con mala intención. Y eso también es Ah, válido para exacto. mí. Porque, ¿en qué punto, por ejemplo, yo hago algo que al otro no le gusta porque quiero que el otro se enoje? Ujú. ¿No? Entonces también ahí como, digo, bueno, en ese punto podría estar yo para el otro también tranquilamente. ¿Y cómo aprendiste eso? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Así le podemos dar herramientas a las personas de cómo hiciste. Porque entendí que no estaba viendo al otro, sino a cómo yo quería que fueran las cosas. Ok, Que poder, que poder convivir con el otro, o sea, construir algo, lo iba a hacer a partir de conocerlo. Y si yo seguía imponiéndole cosas de cómo deberían ser, cómo debería ser una convivencia perfecta para mí, por ejemplo, según tu punto que de haga vista, de que se levante y haga la cama, por ejemplo, sí, estas son cosas que me trastornan, que yo digo, si no está en su programación, o si no, si esa persona no no lo le parece sabe algo hacer de esa. importante quizás hacer la cama, ponele. Exacto, ¿no? Que hay cosas en las que a veces los vínculos se pueden complementar. Lo que el otro no haga lo puedo hacer yo y lo que yo no haga lo puede hacer el otro. Ujú. Entonces, encontré una manera más saludable de ver las diferencias desde ese lado, desde el complemento, que desde él tiene que funcionar como yo funciono. Que está buenísimo. En definitiva, o sea, la Eso es experiencia ir misma me madurando llevaba. también, ¿no? O sea, digo, ir madurando emocionalmente e ir entendiendo que esto, ¿no? De la perspectiva y que nuestra historia es nuestra historia y que el otro tiene otra. Totalmente, totalmente. Em, Este, así mira, tengo una, por ejemplo, en esto de las discusiones que te contaba. Eh, aprendí en una relación también, hablo de relaciones como si hubiese tenido 800, pero mentira, chicos, no habré tenido tres. sí, pero Tres estás hablando de y tengo vínculos 33 años, románticos. tampoco es que... ¿Eh? Estás hablando de vínculos románticos, porque sí, todos tenemos Sí, muchos vínculos, pueden tenemos ser de muchos vínculos. diferente Uy, tipo. pero si te contara, madre mía, pero lo que más se repite, yo creo que las parejas son lo que más te espeja, El ¿no? Del tema. otro. Claro, pero es con lo que más, o sea, la persona con la que más contacto tenés en ese momento es la que más te espeja, digamos, con la que más tenés posibilidad de relacionarte. Por ejemplo, si yo estoy conviviendo ahora con una amiga, ¿no? Sí, Si yo no tengo pareja, es esa amiga con la que más me relaciono. Entonces, voy a ver en ella cosas que me espejan a mí en cómo debería ser ella, ¿no? ok, sí. Porque ocupa muchísimo tiempo en mi vida y es inevitable, Ujú, sí, ¿no? Entonces voy a llegar al momento del día de decir, che, boluda, estoy cansada, no te pongas a hacer ruido con el lavarropa a las 12 de la noche, ¿no? Cosas así. Entonces, sí, sí, la cosas convivencia es lo más es en un tema. donde más podés observar al otro y observarte a vos. Total. Em, También ahí es cuando uno puede darse cuenta de qué parte de responsabilidad tiene en el vínculo. O sea, ahí es Ujú. cuando más también uno puede hacer como cierta revisión de esos patrones o de esa historia que uno tiene y decir, bueno, ¿qué de todo esto que estoy haciendo tiene que ver conmigo y qué puedo hacer yo para cambiarlo? Y hasta qué punto tiene que ver el otro también, porque no es ni todo culpa de uno mismo ni del otro. En un Ujú. vínculo, bueno, las dos partes, o bueno, ¿En qué te tienen como pasó, por esa ejemplo? responsabilidad. ¿En qué cosas lo vivís? No, quizás en interpretar ciertas cosas como decís vos, en interpretar cosas que van con mala intención o esto de sentirme agredida y quizás no es tan así, quizás yo también estoy sensible, quizás eso me llevó a cierta parte de mi historia que hace que yo me ponga así como a la defensiva.
Em, Creo que en ese sentido. Y creo que también lo que me ayudó a mí a entender desde otro lugar qué está pasando dentro de un vínculo es, viste, la técnica de mindfulness o de meditación, el rol de observador, Sí. como uno verse desde afuera, ver la situación desde afuera, no identificarse con eso, decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Como de medio de un lado objetivo. Ujú. Y eso también me llevó a tener un poco más de autocompasión conmigo y con el otro, como al verlo desde afuera, ¿no? Como Sí, tratar total. de entender, che, ¿de dónde viene todo esto? Tener otra Lo mío y perspectiva, más lo... distante. Exactamente, sí. Ujú. Al menos a mí me ayuda como esta cuestión de la meditación. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Yo Ujú. se lo recomendaría a todos. Estamos alterados, ya hablo en... Me incluyo, ¿viste? Porque sí, porque pasa. Sí, claro. Este, y esto que hablábamos recién sobre un punto de esto de sostener vínculos desde la esperanza de que el otro cambie, ¿no? Me quedo Sí. porque le doy otra oportunidad a la persona X, ¿no? Esto de, pero la oportunidad a quién se la estamos dando, al otro o a nosotros, ¿no? Muy buena pregunta. Yo, por ejemplo, las veces que he vuelto con mis vínculos es porque esa oportunidad me la doy a mí misma. ¿En qué quiero decir con esto? Me doy cuenta de cuál es mi parte responsable y digo, todavía tengo cosas por hacer acá, todavía tengo cosas por aprender. Bueno, Entonces ahí hay ahí, un cariño o sí, ahí te un... metilaste. Sí, ahí estoy. Ahí estás. Yo te me tildé para vos. No, es que creo que toqué los auriculares y ahí, bueno, Ah, bueno, bueno, hiciste cagada. sí. Bueno, Eh, retomando un poco y volviendo como con a este sí, tema que estamos tomando, ¿no? Creo que el ser psicólogas, o al menos a mí me pasó, supongo que a vos también, no lo sé, pero me ayudó a ser más empática con los procesos de los pacientes. Entender que tenemos ciertos tiempos, ¿no? De bueno, y dale, cambia, ahora. claro, Me hace sí. ser más autocompasiva también con ellos. Que por más Ujú. que sé que lo entendieron, bueno, lleva su tiempo el cambiar en la vida, ¿no? En la realidad. Total, sí, sí. Y, y cómo cambia el otro a partir de que cambiamos nosotros también creo que es un punto muy importante, porque yo me di cuenta de que el cambio tenía que ver conmigo cuando dejé de discutir por las diferencias que tenía el otro, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado que en esto que te contaba al principio, de estas, y con esto cierro porque si no, no vamos a quedar acá hasta mañana, eh, estas diferencias que he tenido, me daba cuenta de que si yo discutía también, las personas que discutíamos éramos dos, siempre. Entonces, si uno no participa de la discusión, no hay tal discusión. O sea, el otro se queda hablando como a, no hay nada peor para el ego de una persona que no le contestes. Ujú. Entonces, mis discusiones empezaron a ser, ujú, ujú, así, ah, está bien, bueno, Sí, o es una buena simplemente manera, digamos, para cortar esa intensidad y emocional, ¿no? eso, ahí va, y permitir que la otra persona se descargue. Cuando descubrí eso, te juro que yo digo, ¿por qué me tengo que estar por ahí perdiendo la energía en intentar querer tener razón cuando ya sabía que eso lo único que me iba a dar era una satisfacción personal que nada tenía que ver con nutrir el vínculo? Entonces dije, cuando yo estaba segura de lo que yo pensaba y por qué lo pensaba, me empecé a quedar callada. Y adiviná lo que pasó. La ¿Qué otra pasa? persona bajó la intensidad porque obviamente no había alguien que la retroalimente. Ujú. Y ese primer día que lo intenté terminamos en un abrazo, ¿no? Con esa otra persona. Y yo dije, es por ahí.
quizás entendí algo nuevo, que después Como empecé actuar a replicar, diferente. que después empecé a replicar, ¿no? Y digo, capaz que mm, cambiando mi manera de reaccionar, el otro cambia su interacción. Y las peleas ya no eran iguales, ya Sí, no eran desde ese lugar, ya no se claro. retroalimentaban tanto. Entonces había Dentro cosas de ese vínculo descubriste que esa responsabilidad dentro de eso era no alimentar esa discusión. exacto, exacto, ¿no? Este, y bueno, un montón de cosas que darían mucho para hablar. Pero bueno, por ahí contarles que esto de ser psicólogas también nos da como de alguna manera una cierta exigencia, ¿no? Inconsciente de que esto deberíamos tenerlo resuelto o deberíamos saber manejar todo, ¿no? Eh, sí, pero bueno, es esto también, creo que con todo lo que estuvimos charlando en el vivo, como que nos estamos dando cuenta de que una cosa es tener la teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica y a nuestro día a día. Que son procesos diferentes, que es importante empezar a ser conscientes de lo que pasa. Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, entonces quizás cuando nos empezamos a ser más conscientes, bueno, a partir de ahí es cuando uno va poniendo en práctica de a poco y va llevando a ese cambio. Por más que sepamos el final ideal, cómo sería o cómo deberíamos reaccionar, entendemos que en la realidad hay diferentes tiempos, ¿no? Y ser pacientes, como También, ¿no? ser Ser más pacientes con él. compasivos Sí, 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 sí. con uno mismo y con Totalmente. el otro. Sí, sí. Bueno, me parece que estuvo bastante completito, hablamos un poco de todo. Sí, Es un tema muy amplio, ¿sí? Podemos podríamos estar seguir ahondando. totalmente. ¿A vos te gustaría agregar algo más? No, creo que pudimos hablar como lo importante, ¿no? De Sí. esto. Yo Y cerraría cuando con una tengamos nuestro pregunta. podcast, ah, Ay, no, ¿tenías no, no, preguntas? pero contame, dale, dale, dale. No, no, digo que estaría bueno si cuando tengamos nuestro podcast ahí como explayarnos más. Extendernos. Me Pero parece. bueno, Pero teníamos algunas preguntas para cerrarlo, para dejar con la audiencia que nos está escuchando un poco pensando también acerca de reflexionando. eso, con nuestra propia experiencia, y que es saber si alguna vez les pasó esto mismo que a nosotras, de saber lo que tenían que hacer, pero no cómo aplicarlo, Ujú. ¿no? Emocional, o sea, entenderlo racionalmente, pero no poderlo llevar a la parte emocional. Quizás ¿Qué después nos nos pueden dejar podrías? comentarios o nos Sí, pueden dejar su experiencia escrita y puede ser también tema para que se abra para un próximo vivo nuevas. un nuevo tema. Ujú, Ujú. exacto. Después en la historia voy a dejar una cajita de preguntas y también me gustaría saber que si nos pueden contar de manera anónima también, en algún, bueno, en las mismas historias, qué aprendizaje sienten que les haya dejado un vínculo, ¿no? Porque a partir de eso es que vamos creciendo, porque es la manera en la que nos podemos mirarnos a nosotros mismos. Hay un, hay una frase que dice Enrique Corbera que me gusta mucho, no sé si es de él o la cita de él también, pero que dice, eh, si quieres saber lo que estás dando, mira lo que estás recibiendo, Ujú, qué ¿no? bueno. Entonces, también es una parte de uno, a veces todos, ¿no? Y me incluyo, nos quejamos mucho por lo que el otro nos da, porque no es suficiente, porque un montón de cuestiones por las que no estamos conformes. Pero, ¿y qué estamos dando nosotros? Ujú. Capaz que esa Sí, pregunta no la hacemos. eso está bueno y perdón, pero voy a agregar algo ahí también de Sí, dale. cómo llegamos también a idealizar a alguien, pues estamos diciendo, esta persona tiene que darme tal, y capaz es eso lo que puede dar, porque es así. Entonces ahí estamos también poniendo expectativas y poniendo algo que quizás esa persona no lo puede hacer, no de mala persona ni de mala intención, esto que hablamos, sino de que es lo que da y es lo que puede dar hasta Es lo que ahí. puede dar, totalmente, ¿no? Incluso nosotros, ¿no? Sí, 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 O sea, como sí. esa exigencia que quizás es idealizada, lo que queremos, lo que necesitamos, capaz estamos idealizando.
Claro. A veces yo me doy cuenta que, por ejemplo, uy, debería haber dicho otra cosa, debería haber respondido de otra manera, uy, me parece que esa reacción no estuvo buena. Y también es propio de lo humano, ¿no? Sí, lo bueno es ser consciente y De poder después registrarlo. trabajarlo y si eso te lleva a tener problemas, bueno, sí, trabajarlo para que no sucedan otros vínculos o en ese vínculo. Ujú. Pero bueno, Dai, creo que es re Bueno, interesante y podríamos sí, seguir, pero se hace sí, largo. sí. Pero de hecho podemos sacar un montón de información de este vivo, así Sí, sí. que esperamos después poder resumirlo para que quede más al alcance de cada uno. Así que bueno, sin mucho más que agregar, gracias por participar a todos los que estuvieron ahí. Estuvieron grabando Gracias, para un que lo puedan ver. placer. Un Así que placer charlar con vos gracias. siempre. Sí, sí, por estar ahí del otro lado cada 15 de viernes. Seguimos Entonces, bueno, acá firmes. obvio, sí, vamos por el próximo y así por muchos temas interesantes más para compartir de nuestra experiencia. Re. Bueno, nos Te mando un estamos viendo en abrazo lo próximo grande, entonces. acogedor ahí con frío. Ay, sí, Estoy acá queriendo distancia, pero te mando un abrazo claro. grande Con igual. el calor, Sí, sí, sí. así, de Así que lejos. bueno, sí, de lejos, ¡mua! Hablamos para el próximo. Dale. Dale, adiós. Chao, chao.